Bueno. Bueno, buenas noches, ¿cómo andan? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, esto es Ciencia de Datos. Buenas. Me presento, mi nombre es Pablo Soligo, está Alan por ahí, Alan Panuccio, Buenas. y no sé si anda Facundo, porque Facundo andaba con algunos temas, está en un momento... Sí, sigo peleando con la cámara, pero Ah, acá estoy, estoy. bueno, excelente, somos los tres docentes, ahí estamos, Alan, Pablo y Facundo, los tres docentes que vamos a estar con esta materia, Ciencia de Datos. Bueno, que si quieren empezamos a grabar. Hoy va a ser una clase medio especial porque es la primera. Ahí arranqué la grabación, pero hoy vamos a charlar de un montón de cosas. Vamos a tener una primera parte media divulgativa que heredamos de la antigua materia que era opcional, que después eso no se va a traducir en nada concreto, pero después de esa charla divulgativa vamos a tirar un paneo general de la materia. No se asusten, son muchos temas de los que voy a hablar, pero cada uno de esos temas individualmente durante el cuatrimestre los vamos a ir desarrollando uno por uno. Es decir, por ahí es abrumador, por ahí los títulos que vamos a tirar, pero tengan paciencia, que no se asusten, que después cada uno de esos temas individualmente los vamos a ir tratando. Objetivos de la materia. Bueno, yo suelo contar que por no haber tenido esta materia, porque soy de un plan anterior, me pasaron dos cosas. Primero, con el diario del lunes y contrafáctico, en muchos proyectos que llevé adelante, siempre me va a quedar la duda y no fueron hace 50 años, fueron hace 10, 12 años atrás, donde todo esto que estamos hablando nosotros estaba, siempre me va a quedar la duda de qué hubiese pasado si al menos en paralelo no aplicaba alguna de estas herramientas. Son herramientas útiles en el mundo en el que estamos y la verdad que hay un par de situaciones que después por ahí en determinadas charlas que podamos tener se las puedo contar, donde siempre me quedó la duda de si no aplicar esto, si no hubiese aplicado esto no tendría algún resultado adicional. Y la otra cuestión es que también tengan una formación para no exponerse a los típicos problemas que aparecen cuando uno empieza a usar las herramientas que vamos a ver durante la cursada. Vamos a ver modelos. La verdad que aplicar un modelo no es ninguna ciencia, entender más o menos el modelo por qué lado va, cuál funciona mejor en cuál caso y demás. No es un tema especialmente difícil, pero sí me ha ocurrido a mí y he visto a gente que quedó expuesta por no tener una mínima formación en las herramientas que vamos a discutir durante la cursada. Entonces, acá dice muy lindo los objetivos, que tengan ustedes la capacidad de aplicar, validar y evaluar métodos de ciencia de datos e inteligencia artificial, que tengan capacidad de dirigir proyectos, que puedan explorar datos y sintetizar conjuntos complejos y demás. Bueno, yo se lo resumí en esto, no exponerse en algunas situaciones y tenerlo como una herramienta adicional que a veces puede servir. No sé si Facundo y Alan a esto quieren hacer algún aporte.
No, también un poco que, digamos, cualquier formación relacionada a informática hoy en día tiene que estar basada en datos también, ¿no? Porque ya la informática por sí misma está perdiendo mucho peso en sí, con el avance de IA y demás. Entonces, la gran mayoría de los proyectos de informática van a ir relacionados a datos. Entonces, saber manejar datos, entender tendencias y demás es algo que ya no es algo deseable. En nuestro momento, Pablo, era algo más deseable, era una rama, quizás dentro de la carrera, hoy es algo troncal de la carrera, ¿no? Facu, creo que no tiene nada, ¿no? ¿Para comentar? No, no, estoy de acuerdo, pero no, no sé si puedo sumar mucho. Además estoy sesgado, ¿no? Yo casi que todo lo que trabajé en el área de ciencia de datos y no tanto en informática pura y dura. Entonces, reconozco mi sesgo. Pero bueno. Sí, van a notar varios sesgos. En el caso de Alan, siempre está metido en algún banco, así que va a tener ahí Eso su es lado. parcialmente cierto. También trabajé para Healthcare. De mi lado, más de los sistemas de tiempo real, de seguridad, transporte, y el lado de Facundo, un poco lo mejor de los dos mundos, y encima Facundo está haciendo una maestría en exactas, con lo cual tengo miedo de hablar, porque él está calculando, está demostrando si la tercera derivada de una senoidal matricial da cero. Así que tiene una formación en matemática que, bueno, hay que tener cuidado, ¿no? Claro, eso después cuando lleguemos a regresión lineal tengo cualquier duda, cualquier demostración que necesitemos, mejor no meternos. Pero bueno. Bien. Eh, bueno, esto es un poco mismo lo que decía, ¿no? Tener un enfoque conceptual para extraer la información, entender los diferentes algoritmos, los vamos a ir viendo, cuál es mejor para cada caso, cuáles son los más simples que por ahí nos convendría tomar inicialmente, como para establecer una base y ver si podemos mejorarlo. Evaluar rendimiento, no exponerse, lo que digo yo, no meter ahí, eh, ir a una reunión y presentar algo que una persona que sabe lo mire y dice, che, esto no pasó un mínimo filtro de de calidad. Y un poquito también de cómo implementar un flujo de trabajo desde el dato crudo hasta una respuesta a lo que estamos buscando. Todavía estoy un poquito abstracto, pero ya vamos a ir entrando en detalle. Política de la clase, clases virtuales van a ser todas teórico-prácticas, salvo la excepción de hoy. Siempre vamos a plantear algún escenario, explicar algún modelo. Además del modelo, metemos alguna temática puntual. Modelo con temática y así vamos avanzando clase a clase, todas autocontenidas. Es decir, vamos a plantear el tema, un modelo, una situación y después una pequeña práctica para poner en funcionamiento eso que se planteó en la parte teórica. Evaluación, un trabajo grupal con defensa. Después nos dirá Alan de cuántos los grupos y demás, lo charlaremos. Pero bueno, vayan pensando en armar el grupo y un quiz general, que esto es presencial, es la excepción. Es una parte, digamos, un examen teórico, que esto sí, buscaremos un laboratorio en la universidad, llegado el momento. Y es como también la excepción respecto a las clases, el resto de las clases serán todas virtuales. Herramientas a utilizar, bueno, ahí hay una especie de collage de las herramientas que vamos a estar utilizando. Jupyter Notebook. Alan es más de usar el que está embebido en Google. Yo, como trabajo mucho en código, uso el Visual Studio Code con el Jupyter Notebook incorporado. En cualquier caso, tratemos de armar soluciones que corran en cualquiera de los dos mundos. O sea, a mí no me gusta tocarles el código. Cuando nos mandan algo, me gusta ejecutarlo sin tener que meter mano. Así que, bueno, tratemos eso de armar soluciones que es lo más estandarizadas posible. Si hay que poner condicionales, lo ponemos para entender dónde estamos corriendo y qué decisiones tenemos que tomar. Pero son básicamente estas las herramientas: lenguaje Python, lenguaje de propósito general, ultra popular. Eso es bueno.
no usamos herramientas específicas. Para la visualización, un par de bibliotecas que vamos a ir incorporando. Si alguno no ha tenido la oportunidad, no sea problema. Todo eso que dice visualización, Matplotlib, Seaborn, datos, NumPy, Pandas, etcétera, no son más que bibliotecas que se incorporan a Python. Si ustedes quieren usar, en esto soy medio molesto yo, si por ejemplo en el trabajo práctico ustedes deciden que quieren usar un modelo que nosotros no lo dimos, bueno, yo evaluaría primero si eso que ustedes quieren usar, que no fue parte de la materia, realmente hace un aporte. Porque si es lo mismo, no consiguen mejores resultados, bueno, no sé si ponerlo, pero incluso si lo deciden ponerlo, que está bien, no está mal, revisen lo que están presentando. Una vez nos pasó que un grupo decidió usar una biblioteca que no era las que dimos en clase, lo cual está perfecto, no pasa nada, pero ni la estudió, digamos. Cuando miramos la parametrización que estaba usando no tenía nada que ver con, no estaba estudiado, la pusieron por ponerla nomás, como para sumar. Eso no está bueno. Si van a usar algo por fuera de lo que usamos acá, porque digo, ustedes ponen algo que nosotros no dimos, nos obligan a nosotros a instalarlo. Yo soy medio celoso de la máquina de desarrollo. Pero bueno, si está buenísimo, lo instalamos, ¿qué problema hay? O sea, nos tomamos otra. Pero si después lo que está ahí no aporta nada, o encima está mal usado, y lo pusieron para rellenar. Eso no está bueno, tratemos de evitarlo. Mismo para el bytecoding, ¿no? O sea, obviamente, dando una materia de inteligencia artificial, ciencia de datos, estamos a favor del uso de la inteligencia artificial, siempre y cuando la persona que lo usa entienda. Eso se va a ver evidenciado en el coloquio. Y cuando notemos que es un alto porcentaje de bytecoding, y vamos a ser un poquito más incisivos en el coloquio y en la defensa, ¿no? Obviamente para validar que la persona entiende lo que está haciendo, porque todos entendemos que hoy el poder de los modelos de multimodal y LM es bastante alto, entonces pueden resolver tareas bastante complejas. No se trata de la materia de evaluar su capacidad de uso de bytecoding, ¿no? Hoy. Quizás en el futuro lo sea, pero hoy no ese es el objetivo. Sí, indirectamente lo hacemos, porque el tema es tener controlado, o sea, si generan algo con cloud, con lo que sea, tenganlo controlado, no generar y tirarlo ahí y que después termine resultando que no tiene sentido para el problema planteado. Ahí se estarían exponiendo, eso no está bueno. Así que siempre mantengan controlado. Todos usamos herramientas de ese tipo, pero uno se tienta a veces, pero al final siempre hay que volver, porque tiene una deriva, y siempre hay que volver y empezar a controlar. Así que, nada, eso, tenerlo en cuenta. Bueno, cronograma tentativo. Esto es tentativo, no lo tome, no está firmado con sangre ni nada. En principio lo iremos charlando. Veo que acá esto hice un copy-paste del Excel que tenemos con los otros profes y no está en la fecha, pero bueno, lo iremos viendo, no se hagan problema. Es más o menos un orden de los temas que vamos a ir viendo y cómo es la secuencia. ¿Alguna duda, algo? Ustedes me interrumpen, ¿eh? No levanten la mano, nada, directamente abren el micrófono y me dicen cualquier comentario. No, profe, por ahora nada. Por momento perfecto todo. Bueno, ¿qué necesitan? Bueno, un poquito de probabilidad estadística, lo vamos a ir charlando a medida que avancemos, y un poquito de programación estructurada y orientada a objetos. El lenguaje es Python, tiene un costado ahí orientado a objetos, y muchas de las bibliotecas que usamos tienen cierta orientación a objetos, y por ahí implementar herramientas de productividad y demás. Por ahí hay que heredar, hay que hacer un par de composición de clases y demás, nada del otro mundo. Bueno, un poquito hay que recordar lo que se vio en las materias. Y bueno, probabilidad estadística también, algo que vamos a ir charlando. Esto me lo paso rápido.
Bueno, data mining y ciencia de datos. Esto es un poco heredado. Esta parte me incomoda un poco. El problema es que de esto no lo traducimos después en nada concreto, pero no es que no sea un tema interesante, eh, ni un tema importante. Voy a avanzar un poquito más y voy a hacer acá una pregunta con la que se arrancaba. Que tiene más que ver con la ingeniería de datos, más que la ciencia de datos que va a ser la materia. De vuelta, es un tema interesante. Nosotros después no lo traducimos en nada fáctico, digamos. No picamos código con esto, a eso me refiero. Imaginemos la siguiente situación. Vienen sectores responsables de una compañía que necesita saber, bueno, qué productos se vende más, cuáles sucursales venden más, en qué horas hay más clientes, cómo están las ventas, ¿no? Y se lo piden al área de sistemas. Y el área de sistemas dice, perfecto, en 20 días te tengo todo listo. Y entonces los que piden los datos dicen, ¿cómo en 20 días si los datos están todos en la base de datos? ¿Qué puede pasar ahí? Así, de paso, esto puede ser una excusa para que ustedes abren y nos conozcamos un poco antes de meternos en la ciencia de datos. Tiene que ver con el volumen de datos, profe. Al haber mucho volumen, me imagino, por ejemplo, no sé, en Coto, las ventas que tienen todas las sucursales, si tiene que analizar y procesar todo eso, porque le tenés que hacer un procesamiento, ¿no? Los datos, puedes estar bastante tiempo hasta que das algo entregable para lo que te piden. Sí, hay un punto ahí, en lo que dijo el compañero. ¿Quién más? Profe, yo creo que también no solo la cantidad de datos, sino la calidad. La estructura de los datos y todos los datos son importantes o hay redundancias y demás. También puede ser. Bien. Sí, la calidad ahí, yo que vengo del mundo del desarrollo, para mí, bueno, no me quiero adelantar, pero creo que los dos un poco plantearon el escenario de los datos están, pero no tienen la estructura de lo que necesita este departamento de marketing ficticio que pide, bueno, ¿cuál es la sucursal que vende más? ¿Qué sé yo? Desde mi punto, como por ahí líder de desarrollo y demás, lo que a mí me interesa es tener una base de datos lo más normalizada posible. Es más, si me dejan, la normalizo completamente. ¿Por qué? Porque entonces la base de datos, por su propia estructura, impide que haya inconsistencias en los datos. Eso es lo que yo quiero por dormir tranquilo como jefe de desarrollo. La realidad es que la base de datos con ese formato no sirve a la gente que maneja el negocio. Necesita saber cuál es la sucursal que vende más. Y para saber qué sucursal vende más, tengo que sumar la venta de todos los registros de venta de la sucursal para una fecha determinada o para un periodo, el agrupar por mes, por sucursal y demás, etc. Entonces hay una diferencia ahí entre base de datos operacional, que es la que queremos nosotros en el mundo del desarrollo, y la base de datos del negocio, que es la que quiere la gente que hace marketing y demás. O sea, la información está, pero no está la respuesta por ahí a las preguntas que me está haciendo esta gente. Y esto no solo es una cuestión del negocio, yo les cuento un caso que no tiene que ver con ni supermercados, ni bancos, ni nada. Si a mí me dejan, o si se pudiera físicamente, cuando recibís posiciones de vehículos y telemetría de vehículos, a mí, si me decís, bueno, ¿cuál es la última posición de este vehículo? Me gustaría ir a la tabla donde tengo todas las posiciones de todos los vehículos, hacer un where por el vehículo en particular, un order by fecha, buscar la última y decirle está acá. Bueno, ¿qué pasa con eso? Eso es lo que a mí me gustaría. ¿Lo puedo hacer? Tengo flotas de vehículos. Walmart México. 20.000 camiones que me reportan
por GPS. Y yo guardo en una tablita camión, posición y otra telemetría que manden. Entonces vos querés saber dónde está el camión, hago select, from, posiciones, where, el camión está el dominio del camión, order by, fecha, top 1. Y ese SQL Server. Y ahí te digo, ahí está. Está ahí el camión. ¿Lo puedo hacer eso? Y no porque es casi tiempo real, ¿no? Sí. Entonces, en el momento que yo ejecute eso, hasta que se ejecute de vuelta, ya va a estar en otro lugar. No, no tanto por eso. Pasa una cosa, profe, la gente, yo trabajé mucho en Business Intelligence y pasa mucho que la gente de marketing o las cúpulas directivas no entienden mucho los datos crudos. Vos le mostrás por ahí una coordenada o le mostrás un valor de un costo de algo y les termina siendo irrelevante porque no terminan entendiendo lo que están viendo. Bien, hacia ahí vamos. Puntualmente el ejemplo que le daba de los camiones y demás, es que si bien a mí me gustaría hacer eso, que les digo, hacer el select sobre la tablita con las posiciones y todo, la verdad es que físicamente no se puede. Porque esa tabla, imagínense, Walmart México, miles de camiones reportando, GPS, esa tabla se vuelve gigante. Rápidamente son gigas. En una base de datos normalmente relacional y con restricciones, o sea, no quiero la posición de un camión que no existe, o sea, hay foreign key por todos lados, entonces si yo voy a pedir la posición de los camiones a esa tabla, soné. Digo, para salirme del ejemplo clásico de la cuenta corriente y el saldo, es lo mismo. Si yo pudiese, haría que un cliente quiere un saldo, quiere saber su saldo de cuenta, analizo todas sus transacciones y le hago la cuentita y le digo, este es tu saldo. Eso es lo que a mí me gustaría hacer. No se puede hacer eso, porque las tablas se vuelven grandes y físicamente alguien podrá decir, no, bueno, pero vos podrías fragmentar la tabla y poner las tablas en distintos storage y te dejas una tabla pequeña con el último día. Bueno, técnicamente los motores de datos pueden hacer eso. Ahí discutiremos si es una solución de desarrollo. Yo eso no me gusta. Ese tipo de cosas no me gustan. Y he tenido experiencia en compañías donde se hacía eso y la verdad que era un chino. Pero más allá de esos casos particulares, tristemente, a veces hay que cocinar los datos y desnormalizar la base de datos. El saldo tiene que estar en una tabla donde está la información se va calculando a medida que se hacen las transacciones y el camión tiene que tener su posición GPS en el registro del camión y no ir a buscarlo a la tabla donde está todo el histórico, porque es muy grande. Entonces, ese es un ejemplo, una primera aproximación a una desnormalización que después tiene un correlato con, bueno, llevemos este problema o formalicemos este problema y ahí es donde aparecen las bases de datos del negocio o el data warehousing, que no es mi campo disciplinar. El otro sí, pelearme con desnormalizar las bases de datos para que funcionen. El sistema de tiempo real sí, pero lo que es data warehousing no. Pero en definitiva lo que subyace es más o menos lo mismo. Es desarrollar una base de datos con otro formato orientada a la información que quiere el agente de marketing, que es lo que decía Federico, que no entienden cuando uno les muestra la base de datos operacional, que es la que queremos nosotros, los que desarrollamos. Entonces, eso existe, eso es ingeniería de datos. Bueno, acá un ejemplo de desnormalización, ¿no? Hay de todos los tipos y colores. Esta es una en la que me basé yo en algunos sistemas. En lugar de hacer un data warehousing, separan en distintas tablas de acuerdo a la resolución que uno quiera. Pero bueno, en definitiva, a lo que vamos con esta charla, es que bueno, podemos tener la información en distintos formatos, operacionales o de negocio. Y en general son todos temas que tienen más que ver con el diseño de una base de datos o la ingeniería de datos, cómo mantener
esos datos y tenerlos disponibles en el formato que el interesado necesita. Nosotros estamos un poquito por encima de eso, porque si se acuerdan en la pregunta, cuando decíamos, bueno, los datos no están, hay que esperarlos durante 20 días, había una pregunta ahí con un asterisco que era, ¿cuál sucursal vende más? Y había una pregunta con un asterisco que decía, bueno, ¿por qué vende más? Y entonces ahí no solamente hay información o indicadores, indicadores claves del negocio, sino que además, si yo además puedo saber por qué esa sucursal vende más, entonces ahí tengo conocimiento. Nosotros nos vamos a enfocar en esta versión de la materia 100% en eso, en el conocimiento y no tanto en cómo administrar esos datos y cómo es la forma en la que la gente del negocio quiere y cómo eso choca con la forma en la que queremos poner los datos nosotros, que estamos en desarrollo y que no queremos dormir tranquilo a la noche. Cada vez que uno desnormaliza, se empieza a poner nervioso, porque puede haber una inconsistencia con los datos. A ver si el saldo no coincide con la suma de todas las operaciones de la cuenta, ¿no? Uno no duerme tranquilo, porque si hay un problema, la base de datos eso te lo cubre, pero si eso es por código, los problemas pueden aparecer. Bueno, ¿qué cosas vamos a intentar obtener acá en la materia? Por ejemplo, perfiles de clientes, si una determinada compra de una tarjeta de crédito es fraudulenta o no, si hay un reclamo de un seguro, si es también legítimo o fraudulento, si tenemos un comportamiento no conocido, si ya está ocurriendo un siniestro. Acá se me viene a la mente por ahí desarrollos donde algunos de los modelos que vamos a trabajar podrían haber detectado situaciones anormales no previamente especificadas. Cuando ahí yo les decía al principio, algunos sistemas donde los expertos establecen un montón de reglas para decir, che, acá está pasando algo raro. Pero que fallan si esos expertos, si se ve una situación que los expertos no contemplaron. Bueno, algunos de los modelos que vamos a ver nosotros durante la materia pueden servir para eso. Mirá, acá hay algo raro, no sé por qué, pero acá hay algo raro. Razones por qué suben o bajan las ventas, problemas de modelado, esto me parece interesantísimo. En lugar de utilizar lógica programada para resolver alguna problemática de sistema de control, ver si con los datos podemos conocer cuáles son las reglas que determinan el comportamiento de ese sistema de control. No programarlo directamente, sino mirar los datos y ver si de los datos podemos llegar a obtener un modelo que se comporte ese sistema de control como pretendemos. Si existe algún patrón subyacente, por ejemplo, ahí se ve una serie de tiempos que es el precio de cierre de vaya a saber qué acción o qué respecto a la fecha, y uno ve eso y se puede preguntar si hay algo ahí o no hay nada. Porque también puede ser eso. Si uno puede tener un conjunto de datos y tener un objetivo, y quizás los datos no son lo suficientemente buenos o no son los datos que se necesitan para poder alcanzar el objetivo. No siempre tiene que haber una solución. Acá les ponía un ejemplo de una serie de tiempos, ¿no? A ver, ¿hay algún patrón subyacente ahí atrás? ¿Puedo llegar a hacer una predicción sobre el valor futuro a partir de los valores anteriores? Es un problema de regresión. Y acá hay un problema distinto, ¿no? Acá tenemos una serie de datos y yo podría querer saber si se va a jugar o no al tenis en función de los datos que tengo de ambiente, de temperatura, de humedad y de viento, ¿no? ¿Se puede o no se puede saber? ¿Con qué precisión? De eso nos vamos a encargar en la materia. Y les dejo una más respecto a nuestros objetivos, una que me gustó,
una solución no algorítmica para un problema determinado. Si uno tiene que calcular, tiene que hacer una rendición de un salario, por ejemplo, ¿cómo se llama? Una liquidación de sueldos, bueno, vamos con una solución algorítmica. Tablita, 2% para 3% para la obra social, 2% para cada uno, retención, lo que sea, montón de condiciones y bueno, usted, esto es el bruto, este es el neto, qué sé yo, una solución algorítmica. No usaría ciencia de datos para eso. Ahora, si lo que hay que hacer es en un túnel detectar si lo que está pasando por ese eje vial o por ese túnel no es un auto, en el túnel lo único que tienen que pasar es autos, camiones, motos, cualquier cosa que se vea que no sea un auto es una alarma, hay un problema, ¿no? Hay sistemas que hacen eso. Hacerlo con una solución algorítmica, con condicionales y demás, me parece que va a estar complicado. Quizás ahí tengamos que trabajar con los datos para ver si mediante el análisis de los datos podemos llegar a encontrar patrones que determinen, che, esto no es lo normal, esto no es el comportamiento razonable, acá tenés un problema. Bueno. ¿De qué se va a tratar nuestro trabajo acá, las prácticas, todas las semanas y demás? Bueno, la parte aburrida, zafaron, es la extracción de datos. Planteo el problema, se lo vamos a dar nosotros, la extracción de datos, que es la parte aburrida de juntar fuentes, motores relacionales, internet, scrapping, todo eso zafaron. Les vamos a dar el conjunto de datos, no digo que limpio, pero al menos en un archivo de texto CSV, un Excel o algo por el estilo. Así que esa parte que forma parte de un workflow, de un modelo predictivo, no la van a tener que hacer. Y es la más Eso le iba a aburrida. preguntar, profe. Entonces, ¿el web scraping es parte de la extracción? Y sí, puede ser, hacer web scraping para ir a buscar precios, meterlos en una columna, por ejemplo, ¿no? Suponete que tenés producto, que yo no tenés el precio. Bueno, podés hacer web scraping para ir a buscarlo, ponerlo. Bueno, eso no lo van a tener que hacer. O sea, le vamos a dar la tablita con el precio ya puesto. Así que eso zafaron, porque la verdad que no sé, capaz que los gustos, cada uno, a mí me parece bastante aburrido. Si alguno no está de acuerdo, lo puede decir, ¿eh? No pasa nada. Lo que puede pasar es que esos datos no estén limpios, ¿no? Que no sean exactos, eso sí puede pasar. Que haya faltantes, ¿no? Entonces ahí aparece la limpieza, el filtrado, la sumarización, ¿no? Todo eso sí lo van a tener que hacer ustedes. Que esté la columnita en la tabla no quiere decir que los datos estén como corresponden. Incluso hasta pueden ser datos desastrosos, que arruinen nuestro objetivo. Eso también puede pasar. Hay una etapa donde hay que explorar para ver esto que yo les digo, para ver si los datos están razonables, cuáles son sus distribuciones y demás. Una etapa de modelado, eso digo, todas las semanas vamos a ver un modelito, y después vienen la validación y el testing. Ver si el resultado a ese modelito que vimos nos gusta, no nos gusta, lo podemos mejorar. Y finalmente una puesta en producción, si quieren, que va a ser simplemente alguna clase que nos vamos a tomar el trabajo de ver cómo podemos integrar los diferentes pasos en una única canalización para que se haga todo de un saque, por llamarlo de alguna manera. ¿Dudas? A mí me llamó la atención Nada. la parte del testing. No es lo típico de unit test o end-to-end, sino que es otro estilo de test lo que se aplica acá. No, esto de test, nosotros, validación y testing hay que tener cuidado con los datos. Ahí cuando yo decía
es que si uno no es cuidadoso con esto se puede exponer, es que vos vamos a agarrar un modelo, vamos a hacer una predicción, puede ser vamos a predecir un número o vamos a predecir una clasificación, y después vamos a tener datos para controlar qué tan bien funciona esa predicción. El riesgo es no ser prolijo en ese proceso y decir mi predicción me dio así de bien y que eso sea una mentira. Porque cuando lleguen los datos reales, los nuevos, va a quedar claro que ese número que vos dijiste, esto a mí me da por decir algo, 0,8. Cuando lleguen los datos reales, después te da un 0,5. Entonces ahí fallaste en tu validación y tu test, ¿no? Dijiste que iba a dar de determinada manera y no fue. Entonces, validar y testear es verificar que ese modelo que uno hizo, lo más que uno puede, verificar que realmente cuando vengan los nuevos datos se va a cumplir. Y hay que ser cuidadoso ahí. Eso es el test. No es el test unitario ni un test end-to-end con integración incluida. No nos referimos a eso. Y tampoco es, por ejemplo, no sé, tengo 20 millones de filas para analizar y lo divido en lotes de 1 millón y hago la predicción en cada uno de esos lotes y comparo si todos dan más o menos lo mismo. Eso no entra como Sí, test. eso es validación. Creo que te referís a validación cruzada. Sí, algo de eso vamos a ver. Perfecto. Sí, lo que dice ahí el compañero es justamente una de las técnicas para evitar exponerse y decir esto da 0,8 y después da 0,5, es lo que dijo el compañero, validación cruzada. Que es más caro, pero si tenemos capacidad computacional para hacerlo, bueno, dale, venga. ¿Alguna otra duda? No, ninguna. Bueno, esto ha quedado un poco obsoleto, pero hace algún tiempo era la palabra de moda, el Big Data. Y yo no sé si tengo acá la cita. Sí, ahí está. Y entonces muchos de los libros de ciencia de datos arrancan poniendo un freno a esto del Big Data. Y yo ya no la escuché más, pero hace 6 años todo era Big Data. Por eso digo que por ahí esto quedó un poquito obsoleto. Perdón, Mateo, ¿ibas a decir algo? Justo vi que Que sí, era eso. Hace, sí, 4 o 5 años era todo Big Data. Es más, pedían, se ve conocimiento en Big Data. Todo Big Data. Claro. Bueno, por eso hay muchos libros ya estoy, hay muchos libros que ya arranca la defensiva con esto, con el Big Data. Primero, lo que sí me gustó de algún libro que leí es que dice, bueno, ¿cuándo es Big Data? Y esto me gustó porque es bien claro. Dijo, mirá, cuando un sistema relacional, cuando se excede la capacidad de un sistema relacional, porque los datos o se mueven demasiado rápido o exceden en volumen, ¿no? Y hay que ir a otro tipo de soluciones de almacenamiento. O sea, por lo menos en eso es claro. Por supuesto que podemos discutir, pero ¿para qué motor de base de datos? ¿Con qué hardware? Pero más o menos uno sabe cuándo el volumen de datos ya no lo va a soportar un sistema relacional clásico. Bueno, habrá uno que te diga, bueno, pero sacarle todas las restricciones y demás, y sí, pero se entiende un poco a lo que apunta. Y como les digo, algunos libros están a la defensiva con eso, incluso diciendo que hoy ya es una mala palabra. O sea, se invirtió mucho dinero en eso, como decía el compañero acá, ¿vos sabés Big Data? Bueno, entonces no quedaba claro qué era, y ahora parece que se transformó en una mala palabra. O por lo menos eso se argumentan. A mí personalmente lo que me tocó vivir de esto, no sé si alguno tiene una experiencia, el cuatri pasado lo pregunté y había varios que le había pasado lo mismo. Que me hablaron de la importancia de los datos, los gerentes, ¿no? Estamos hablando, que había que los datos, que la importancia, que la lógica, qué sé yo.
Y con sistemas como estos que les digo, que guardábamos la telemetría de los camiones, crece mucho las tablas. Bueno, en algún momento, muchachos, hay que comprar más hardware, porque nos quedamos sin espacio. Sí, la importancia de los datos. La segunda vez que le fui a pedir más hardware, porque eran teras y teras de información, me dije, che, no se puede borrar lo viejo. Y ojo que es información útil, ¿eh? Era información útil, pero bueno, en algún momento cuando ya la cantidad de dinero que había que poner para almacenarla era demasiado grande, bueno, ya no importaba tanto. Y varios me contaron lo mismo que hoy ocurre con el storage comprado. No sé si alguno tiene una experiencia de esto para contar. ¿Positiva o negativa? ¿Comprar un storage para Big Data? Claro, facturas de Amazon de 2 millones de dólares, ¿no? Un profe también me contaba de acá de la universidad. Ah, no, no. Que empezaron a decir, che, a ver si hacemos algo con los datos porque 2 millones de dólares todos los meses no lo podemos. En mi caso no era Amazon, eran puro disco y tampoco quisieron comprar. En mi laburo, haciendo un poco de memoria, pasó, nosotros laburamos en el Hospital Austral y manejamos todos los sistemas de ellos. Y todo lo que es infra, y mucho relacionado con los datos y la base de datos que utilizamos en la AWS, de $60.000 lo pudimos bajar a 15.000, optimizando y haciendo una migración importante en cómo estaban estructurados los datos. Bien, no borraron datos, pero lo reestructuraron de otra manera. ¿Eso fue lo que pasó? Exacto. Había tablas con muchos números que no tenían sentido, o por ahí procesos que habían cambiado. eh, Nada, eso se fue cambiando. Yo no estuve participando en el proyecto, pero fue algo que se mencionó como hito dentro de la empresa. Hubo un reclamo también ahí, entonces. Sí, perdón. Yo trabajaba en una empresa multinacional grande también, en que la que pasaba que el volumen era demasiado grande y los sistemas se trababan al querer cargar la información y bueno, y teníamos que... Nada, el problema era más filtrarlos o reordenarlos, así como contaba Federico, porque ya las bases estaban tan sobrecargadas que una query podía tardar 10 minutos en ejecutar para traer, no sé, las facturas del día. Bien. Bien, sí, de hecho, creo que la siguiente filmina habla de eso y dice, bueno, a veces mientras más pequeño mejor, porque se puede explorar mejor. Nosotros vamos a tener que explorar los datos, vamos a tener que imputar, vamos a tener que ver si hay valores atípicos, distribuciones, sesgos, y cuando hablamos de gigabyte o terabyte de información, eso se empasta un poquito y se vuelve complicado. Igual eso de cuanto más pequeño mejor es un depende, yo lo tomaría con pinzas. Hay fenómenos que se pueden describir con pocos datos y entonces más datos no aportan nada. Hay fenómenos que necesitan mucho y mucho dato para poder exponerlo mediante algún modelo. Así que siempre depende del fenómeno que tratemos de descubrir. Si es cierto que en cualquier caso la inspección manual, si estamos hablando de terabytes de datos, sí se empasta, digamos, se vuelve dificultosa. Incluso algunos modelos también, pero bueno, no me quiero. Yo justo ahora estoy con un problema donde la cantidad de elementos que forman parte del proceso de aprendizaje me cuesta un poco entender qué pasa. Son poco explicables los resultados. Así que, bueno, en definitiva, lo que quiero decir es, a veces con pocos datos se puede demostrar algo y que haya más datos no aporta. Incluso podemos armar un experimento donde quede claro que eso sucede.
¿no? Ahí se llaman las curvas de aprendizaje. Determinadas curvas que dicen, che, hasta acá fui mejorando mi rendimiento cuanto más datos se fueron incorporando. De acá para acá, si me agregas más datos no me aportas nada. Eso depende de lo obvio que sea el fenómeno que tratamos de descubrir y depende también del modelo. Los modelos más simples requieren menos datos, los modelos más complejos requieren más datos. Así que, nada, es esto como para desmitificar un poquito. Sí es cierto que, y lo comentaba recién, hay escenarios donde realmente sí se necesitan muchos datos. El mejor ejemplo que he encontrado como para ilustrarlo son las búsquedas de Internet, ¿no? Esto no es se me ocurrió a mí, lo saqué de un libro. Supongan que nace un buscador de Internet y entonces uno escribe en el buscador y lo que está buscando le da enter y entonces sale a buscar. Más o menos esto funcionaría en un caso muy básico con una gran tabla donde se ponen en uno las palabras que yo puse en ese buscador. Supongamos que busco, fíjense que hay muchas palabras, o sea, esta especie de Excel que están viendo, si es el idioma inglés, creo debe tener alrededor de 200.000 columnas, o sea, es muy ancha la tabla. Cuando la tabla es muy ancha, también tiene que ser muy larga, básicamente. Es lo que le llaman el infierno, no es el infierno de la dimensionalidad, usan otra palabra. La maldición de la dimensionalidad. Eso, ahí está, gracias, Facu. Entonces, hay escenarios como 200.000 columnas, y donde necesariamente la cantidad de filas tiene que ser grande. Yo busco Peter Frampton y Los Simpson, lo más probable es que no haya coincidencias con lo que, por lo menos no al principio, con lo que yo estoy buscando. Entonces, habrá coincidencias con Peter Frampton, habrá coincidencia con Los Simpson, me tirará las URL o los enlaces a esos sitios, la gente irá cliqueando el que le parece. Entonces, mi registro con esos 4 términos va a quedar solito ahí y no va a tener ninguna influencia. Pero con el paso de los años y mucha más gente haciendo esta misma búsqueda que hice yo y mucha más gente cliqueando en las URL que mejor representan la búsqueda, si alguno incluso encuentra lo que está buscando, fantástico. En algún momento ese registro, con las 4 palabras, no separado Peter Frampton por un lado y Los Simpson por otro, en algún momento va a haber muchos miles de registros con esa búsqueda en particular, y entonces sí el resultado o la URL que me muestre primero va a ser la correcta. Pero para eso tiene que haber miles de millones de búsquedas y miles con este registro en particular para que empiece a tener relevancia en los resultados. Entonces, no, tampoco es cierto lo otro, que con pocos datos alcanza, depende. Si hay muchas columnas, tienen que haber muchas filas, y si el fenómeno es difícil de descubrir con los datos, también se necesitan muchas filas. Para ponerlo en términos claros, si tenés 350 de colesterol, con esa sola columna, me alcanza para saber que vas a tener un problema coronario, digamos. No necesito muchas columnas. Hay cosas que son un poco más sutiles. Pero yo tengo Bueno, ¿duda? Sí. una duda. ¿Cómo hago para vender el concepto de ingeniería de datos? Pongamos en contexto, yo cierro un proyecto ya de mano, quedó todo bien con el cliente, le solucioné el problema que tenían y quiero extender el contrato y uno de los add-ons, por así decirlo, que quiero meter es ciencia de datos, ingeniería de datos para un proceso. ¿Cómo hago yo para poder vendérselo y cómo puedo determinar de antemano que le voy a solucionar un problema que realmente le va a dar un beneficio? Porque todo esto es costosísimo. Pará, pero no me quedó claro, ¿ingeniería o ciencia de datos? Ingeniería de datos.
ingeniería. O sea, almacenamiento, estamos hablando, almacenamiento de administración. Sí. Bueno, yo tendría que ver si el cliente tiene un problema con eso. Si le pasa esto que arrancábamos al principio, que no tiene los reportes, no, che, yo le pido a los de sistemas que me digan cuáles son las sucursales que más venden y me dice que espere 20 días y los de sistemas no quieren laburar, o sea, no es que no quieren laburar, no están dispuestos a ceder su base de datos operativa, cosa que me parece bien. Hay que explicarle que necesita una base de datos del negocio, que no es operativa. Y entonces hay que extraer los datos de la base de operativa, ponerla en otra forma para que él tenga los reportes instantáneos y la información instantánea. ¿Necesita eso tu cliente? Lo puse a modo de ejemplo, como para contexto. Yo lo que quiero saber es qué tengo que tener en cuenta a la hora de tener que vender esto, más allá del desarrollo y todo lo que implica. Bueno, te digo, yo soy más del ámbito técnico, pero me he cansado de escuchar la palabra KPI o Key Process Indicator a los gerentes, diciendo, vos necesitas tener en tiempo real los indicadores claves de tu negocio. Nivel de ventas en el día, producto que más se está vendiendo. No estoy hablando de ciencia de datos, estoy hablando de más ingeniería de datos. Cómo evolucionan las ventas durante la jornada, por ejemplo, qué sucursal empieza a vender más, porque para el negocio es fundamental por esto, por lo otro. Si me preguntas argumentos de venta, es esto que te estoy diciendo. Hay que florearlo un poquito, ¿no? Pero Bien, no sé si te perfecto. convencí. Y te digo más, no me parece chamullo, porque si me pongo en el lugar de un gerente general de una tienda de retail, la verdad es que quiero ver en mi pantalla en tiempo real las ventas, la evolución, cómo durante el día por ahí cambia cuál sucursal vende más, cuál sucursal vende menos, el momento del día en el que más vende cada una de las sucursales, cuáles son los productos que tienen una tasa de cambio mayor respecto como para ver tendencia. O sea, si me pongo fino no me parece chamullo para nada. Lo que pasa es que para lograr eso tenés que tener ese data warehousing que hablábamos al principio. Está bien. No, quería saber porque a ver, es interesante, ¿no? La aplicación, todo esto, pero también a la hora de venderlo, te enfrentás con un cliente que por ahí escuchó el concepto y no sabe bien lo que es, cómo lo podés aplicar o cómo lo podés meter en un contrato. Creo que es de gran utilidad también. Pacu. Yo quería, sí, sí, quería justo abrir el micrófono, pero a veces es como que en la industria igual es medio difuso dónde es ingeniería de datos y qué es un backend en un programa que labura con muchos datos nomás o qué es qué. En general, si estás hablando de ingeniería de datos, se suele pensar como un paso previo para el análisis de datos o para esto, ¿no? La ciencia de datos, como si se te ocurre el proyecto entero con una pregunta que responder al final. Por ahí el primer paso que va a tener sentido es el paso de ingeniería de datos. Y si la pregunta se responde con un informe, será nada, un reporte, una KPI. Si la pregunta es un poco más loca, cómo se ve nuestro comprador promedio, si esta transacción es fraudulenta o no, lo que sea, por ahí hay que hacer una vuelta de ciencia de datos. Pero a veces también en la industria le dicen ingeniería de datos a mover datos de un lugar a otro, tener datos en un warehouse y es como, bueno, no sé, una petrolera genera muchos datos de cada uno de los sensores que tiene en el pozo y los estaba almacenando. Eso es, o sea, como que no sé si podrías venderlo o no como ingeniería de datos o si tendría sentido tratar de venderlo, incluso si podés, porque si no responde a ninguna pregunta ni nada, no sé, es como un proyecto backend de que te quede conectado para verlo en tiempo real, pero no es a lo que normalmente llamaríamos ingeniería de datos. No sé
si ayudé o si solamente, o si no dije nada. Sí, cierra. Sí, me cierro más, pero a ver, yo de la total ignorancia, ¿no? De esto, porque no me dedico ni a la ciencia de datos ni a la ingeniería de datos. eh, por ahí yo me llevo la idea de que esto se aplica más a empresas o a nichos donde tengan demasiados datos. Si yo tengo a alguien que recién está comenzando o por ahí una fábrica que tiene cierta producción y recién ahora se empieza a adaptar, no sé, a pasar los Excel a todo lo que es no sé, un sistema software, quizás es difícil venderle de entrada, decir, no sé, de acá a un año tener la clave con, no sé, para vender más o para mejorar ciertos procesos. Es más cuando tenés muchos datos que por ahí en el corto o mediano plazo ya tiene una respuesta, porque si no es difícil de venderlo. Claro. Sí, no, y sí, total, o sea, en escalas más chicas, o sea, si es un emprendimiento y tuvo 50 clientes, por ahí no hay un análisis muy cuantitativo de todos los datos de los clientes que puedas hacer, más que el análisis cualitativo de, che, conocer cómo es mi perfil de cliente, no sé, digo en el aire, ¿no? Pero digo, por ahí no se lo vas a poder vender a una startup, a menos que sea una startup que genere muchos datos por su diseño. Eh, porque sí, porque justamente nos apoyamos en lo que es, bueno, en la estadística, como mostró Pablo hace un rato, en la estadística para hacer alguna de estas tomas de decisiones. Igual no Me sé queda si más claro. dijiste en qué laburás o qué cliente o... No, yo soy más del palo de desarrollo, eh, pero por ejemplo, la empresa en la que estoy ahora se está como insertando en todo el mundo de ciencia de datos, ingeniería de datos, y nada, como para tener en mente, porque también me ha pasado de involucrarme en propuestas comerciales y por ahí surgen estos temas de que viene un cliente que escuchó el concepto, o ahora está muy de moda la IA, ¿no? Pero escucha el concepto y te lo mete. Claro. Sí, yo, mira, digo esto y después me muteo y le devuelvo a Pablo ahí el mic. Para mí la clave de todo, de toda esta como materia en sí, es tener alguna pregunta que quieras responder. Si vos encontrás eso en el cliente, y si además es un cliente que genera un cierto mínimo volumen de datos, eh, vas a poder usar alguna de estas cosas para algo seguramente. Vamos a ver igual con cada modelo y cada tipo de modelo qué tipos de preguntas nos van a ayudar a responder, pero por ahora llévate eso, como bueno, si estás en una reunión comercial y suena que quieren usar esto porque sí, por ahí en lugar de decir sí, bueno, usemos esto porque sí, ayudarlos a encontrar cuál es la pregunta que están queriendo responder que se va a beneficiar de esto. No sé cuál sería, pero cuál es el precio óptimo de esto, si cuál es mi porcentaje de transacciones que son fraudulentas o para cada transacción si esta va a ser fraudulenta o no, o no sé. Vamos a ver un montón de tipos de preguntas. eh, entonces la idea es que este cuatri te lleves como como ideas de preguntas para proponerle al cliente, pero no así muy en el aire es difícil de definir. Pero bueno, nada, ahí está, Pablo, me callo. No, perfecto, no, es muy enriquecedora la charla y además otra cosa que te deberías llevar de la materia es si la persona tiene la pregunta que quiere responder, como dice Facu, o si vos la intuís, si tenés los datos para responderla. También eso te lo deberías llevar de la materia. O cómo tenés que transformarlos para que te sirvan. Es otra de las cosas que se deberían poder llevar de la materia. Gracias. Bueno, un poquito del el diccionario, digamos, de la terminología que vamos a usar en la materia, a modo de introducción. Muestra, a veces erróneamente usado, o sea, una muestra es un subconjunto de datos de un conjunto más grande. Eh, a veces en los libros y a veces nosotros también, cuando en el colectivo de la ciencia de datos se le suele llamar muestra a un registro, que un estadista se levanta de la tumba, uno ahí que trabaja en probabilidad estadística se levanta de la tumba, ¿no? Cuando escucha que a un registro
le llaman una muestra. Pero bueno, a veces va a pasar. Vamos a usar muestras para entrenar, una muestra para validar, una muestra para testear. Vamos a usar muestras por ahí en algún experimento, una prueba de permutación para ver si hay relación entre dos datos. O sea, vamos a trabajar con muestras. Incluso, les digo más, a veces cuando uno quiere hacer un proceso completo, una canalización con muchos pasos de transformación, ejecutar un modelo, verificar el resultado, y los datos son muchos, y uno, como siempre, alguna macana se manda en el código, es conveniente a veces tomar una pequeña muestra de los datos, ver que el proceso funciona y después mandarle todos los datos. No vas a hacer que uno le manda todos los datos y en el sexto paso se produce un error. Estuve 40 minutos esperando que llegara el sexto paso, se produce el error en el sexto paso y me esperé sin necesidad. Entonces, si lo que me interesa más es que el flujo funcione y no tanto el resultado, puedo probar con una pequeña muestra. Incluso, también, no sé si está más adelante, ahora no me acuerdo, pero bueno, en alguna filmina por ahí está, a veces vamos a tener que estratificar una muestra. Porque también podemos tener mala suerte con la muestra, como ustedes saben de probabilidad estadística. Es aleatoria, y yo tengo que saber, no sé, calcular a qué candidato va a votar, no sé, la capital federal, y tomo una muestra, y por puro azar la muestra es del barrio, no sé, Villa del Parque, probablemente esa muestra no sea representativa de la población total. Entonces, por ahí tengo que estratificar, ver los diferentes barrios, tomar una muestra, la cantidad de personas en comparación con la cantidad de gente que vive en ese barrio, entonces es una estratificación. Bueno, eso vamos a estar atentos a eso, porque también la mala suerte nos puede llevar a una conclusión errónea, ¿no? No vamos a, respecto a las distribuciones y demás, no vamos a estar muy atados digamos, a la naturaleza teórica de una distribución, pero sí vamos a mirar, porque la distribución de los datos nos pueden dar alguna información sobre lo que está pasando, si hay algún sesgo, si alguna distribución no respeta la forma que debería tener, o sea, podemos encontrar alguna problemática ahí. Algún experimento nos puede también revelar con su distribución alguna hipótesis, así que no vamos a ser muy duros con la naturaleza teórica, pero vamos a mirarla, las distribuciones. De última tenemos computadoras para hacer pruebas que los viejos especialistas en estadística no tenían, así que nosotros podemos hacer algunas pruebas, por ejemplo, con muestreos simultáneos, reponiendo los datos, volviéndolos a obtener, sacando la media de esos datos. Hay algún experimento por ahí que vamos a ver que está interesante. Y después también esto es interesante, acá de vuelta aparece el tema de la posible exposición. En esta no caí yo, pero vi gente que cayó en esto. Fíjense las dos gráficas que hay a la derecha, supuestamente están tratando de ilustrar un blanco y una persona que dispara. Y noten la diferencia que hay en los dos casos, ¿no? En el de arriba, bueno, qué sé yo, tendrá una puntería buena o mala, no sabemos a qué distancia está. Ustedes pueden juzgar que el error o la puntería será buena o mala, no sé, depende contra qué la comparen. Les podrá gustar o no, pero parece que tiene un error aleatorio para disparar. Tiene mala o buena puntería según su criterio. Pero en el de abajo pasa otra cosa. En el de abajo también hay un error, pero ese error parece que estar contra la derecha y contra arriba.
Y hay una diferencia muy grande en eso. Porque en un caso, ustedes estarán de acuerdo, ¿no?, con la calidad de la puntería, pero en el de abajo se está exponiendo un problema en un modelo. Porque quiere decir que si yo digamos que en el de abajo podría decir que tiene un problema la mira. Si yo le recalibro la mira, voy a mejorar la calidad del disparo. ¿Me siguen con eso? ¿Me Más o creen? menos. Entonces, hay una diferencia muy grande. Lo de arriba no es un problema, o podría no ser un problema. Si no te gusta lo bien que dispara, bueno, no sé, lo vemos. Pero lo de abajo sí es un problema. Lo de abajo está diciendo que hay algo que está mal. Y entonces cuando uno hace un modelo y presenta los resultados, tiene que tener cuidado que no pase lo de abajo. Lo de arriba no le podrá gustar al gerente, problema de él. Pero lo de abajo es un problema nuestro, porque el modelo está mal hecho. Y eso es lo que muestra esto. Hay un problema entre el error debería ser aleatorio. Si el error no es aleatorio, hay que recalibrar algo. Esta no me pasó a mí, pero había gente que le pasó. Así que cuidado. Perdón. Y sí, Si están dispersos, estamos bien. Si están agrupados, está mal el error. podrían estar agrupados en el medio. El tema es si el error es aleatorio Ah, ok, por eso. o si el error muestra algún patrón. Esa Ok. sería. Si el error muestra algún Ok. patrón, hay algo mal en el modelo. Ok. Y a eso es lo que hay que estar atento porque eso es lo que te expone. Y, mira, ahí estaba lo de muestra certificada. Bueno, y lo último, lo de sesgo de autoselección, detalle, uno tiene que tener en cuenta, ¿no? Yo no sé si sigue pasando, o cuánto pasa, pero el ejemplo que se suele dar es qué sé yo, en los sitios donde uno pone una review y en algunos escenarios el tipo que va a poner la review está enojadísimo. Por lo tanto, hay un sesgo de autoselección ahí, ¿no? Uno no puede tomar esa review como algo serio, porque la persona que se toma el trabajo de hacer eso es porque está muy enojada con el lugar al que le va a hacer la review. No lo tengo tan estudiado esto, pero es lo que dice es, tener en cuenta que guarda porque de dónde está sacando los datos, porque por ahí tienen un sesgo natural por eso, por la propia naturaleza del lugar. No se me ocurren ahora ejemplos. Me parece que las reviews de restaurantes y todo eso están bastante balanceadas. Pero podría pensar no sé, en el correo argentino, si hay review del correo argentino, de los bancos. En general nadie puede, qué buen banco, la verdad me trataron re bien, no. Ahí alguien puso algo que supongo que tiene que ver con el escenario, pero decilo, abrí el micrófono y contalo. Yo, profe, es un caso de la Segunda Guerra Mundial que siempre sale en discusiones que básicamente los aviones que volvían de la batalla podían con disparos, entonces tenían que ponerle armadura para que sean más resistentes, pero como los aviones son más pesados con la armadura, tenían que decidir estratégicamente dónde ponerla. Y bueno, se fijaban en los aviones que volvían y se veían que, por ejemplo, en las alas o en esas partes que se ven en la imagen, eh, había más balas. Entonces, como que un grupo de analistas dijo, bueno, tenemos que reforzar esas partes. Pero otro pensó más allá y dijo, che, pero los que vuelven es porque no tienen daño crítico. Entonces hay que pensar en la muestra de los que no vuelven, que es porque se dañaron más. Entonces, como que la idea era reforzar las partes que tienen menos balas, porque son las que sí, las más vulnerables, porque no volvieron esos aviones. Entonces, como que hay un sesgo ahí por no ver, digamos, la muestra total, digamos. Claro. Sí, sí, clarísimo. Llegaban los aviones donde tenían más balas, reforzaban, no, eso sí volvieron. Su problema son los que no volvieron. ¿A dónde le pegaron los balazos? A los que no volvieron. Esos son los sectores más críticos. Y sí, es como decís vos. Entonces eso hay que tenerlo un poco en mente.
Sesgo de selección, esto ya lo charlábamos, uno puede tener mala suerte. Fíjense, esto es un caso también. Es una regresión lineal. No sé, precios de la propiedad respecto a metro cuadrado, lo que ustedes quieran, en cada uno de los ejes. Y una recta que es la mejor recta posible para esos datos que tenemos ahí. Y los puntos rojos son los puntos que se usaron para, o sea, con los azules se entrenó y se generó la recta. Yo sé que ustedes esto en otra materia lo ven, regresión lineal, por eso no lo explico tanto. Creo que lo ven en inteligencia artificial, ¿o no? En estadística, me parece. En estadística lo ven. Y no sé, yo pensé que los veían en inteligencia artificial también, como una preview a... Sí, sí, también, profe, sí, sí. Sí, también en La inteligencia primera artificial. materia, sí. Bien. Bueno, nada, se hace con los azules, se establece la recta y con los rojos se prueba a ver que también fue la recta. Bueno, capaz que uno elige justo la muestra de validación, uno tiene tanta mala suerte que justo elige los que pegan perfecto con la recta, y entonces el score que tengo, la puntuación que tengo es mucho mejor de la que realmente es. Y ahí aparece lo que dijo otro compañero, dice, bueno, no probemos con uno solo, probemos con varios conjuntos, con varias muestras de test. Bueno, sí, a eso vamos a llegar para tratar de obtener un dato más preciso de lo bueno que puede llegar a ser, lo bueno o lo malo que puede llegar a ser un modelo. Y otra cosa que creo que no figura acá, bueno, no, antes de eso, tener cuidado porque a veces vamos a hacer muchas cosas ya que tenemos capacidad computacional, muchas cosas, búsquedas de parámetros, y ese tipo de búsquedas exhaustivas promueven caer en este tipo de fallos. Por eso vamos a estar atentos. Y otro fallo típico que creo que ni figura en las filminas es que si esto fuese un problema real de regresión lineal y demás, yo debería circunscribir mi predicción a el rango de datos, no extrapolar esta recta muy, muy afuera de este rango, porque ya ahí ya no sé qué pasa. Es otra cosita que hay que tener cuidado. Bueno, respecto a los datos, bueno, medidas de tendencia central, las sabemos, media, mediana. A la moda, la biblioteca que vamos a usar le llamamos frequent, lo más frecuente, para categóricos normalmente. Mediana y media, sabemos de estadística, la mediana es un poquito más robusta a los valores extremos, nos puede servir, dependiendo cómo venga la cosa, utilizar medianas respecto a medias, es una decisión que tendrán que tomar o tendrán que probar, pero vamos a necesitar de esto, de mediana a media. Medidas de dispersión, cómo están distribuidos nuestros datos, cuál es la dispersión, también está bueno tenerlo en cuenta. Si tengo que ver la probabilidad de que alguien tenga algún problema coronario, miro la columna de colesterol y todos tienen 160, del primero al último, todos tienen 160, no hay ningún tipo de dispersión. Bueno, o vas a buscar más gente, o si los datos que tengo son estos, esta columna no me sirve, porque el dato es una constante. Entonces, ahí me fui a un extremo, digamos, pero lo que les quiero decir es que la dispersión de los datos puede dar una idea de su riqueza como dato que, una medida de su riqueza como predictor del objetivo que queremos alcanzar. Bueno, histogramas, tablas de frecuencia, diagramas de caja, todas las gráficas que iremos viendo para tratar de descubrir qué pasa con los datos. Otra cosa también que puede molestar es que, no sé, la cantidad de datos
en datos, por ejemplo, mujer y hombre, y no sé, son todos hombres y el porcentaje de mujeres es muy pequeño, y yo tengo que hacer una predicción que para hombres y para mujeres, no solo para mujeres ni para hombres, y es algo, por ejemplo, que tiene algún tipo de relación con lo médico y probablemente los niveles hormonales son distintos y demás, y me pones muy pocas mujeres respecto a hombres, y ahí me estás arruinando esa muestra que tengo. Entonces, hay que mirar a veces, ni hablar si la cantidad tiene que ver con lo que yo quiero determinar, si va a tener un problema coronario o no. Y todos los datos que me das son de gente que no tuvo problemas coronarios, y yo tengo que descubrir si con los datos la persona va a tener o no un problema coronario, ahí me metes en un problema. Entonces, cuando decimos de explorar los datos, estamos hablando de esto, distribuciones, cantidad que hay para cada caso y demás, y vamos a ver qué diagramas serán los mejores para cada caso, sugerimos nosotros. Valores extremos, ¿no? Outlier, valores muy extremos que me arruinan en mi modelo, también tenemos que estar atentos. ¿Qué más de terminología? El conjunto de datos, data frame o dataset, conjunto de datos, dataset, data frame, en realidad así se llama la clase que almacena los datos en las bibliotecas que vamos a usar nosotros, Pandas y NumPy. Los datos van a venir de CSV, de Excel o de TXT. Yo además soy docente de Progra, así que me voy a tomar un ratito para contarles, porque además a la institución que agrupa y controla las universidades le encanta que haya enlaces entre las materias. Por ahí, si alguno por ahí cursó conmigo, me lo puede decir. Python es un lenguaje muy rico en estructuras de datos. Tenemos las que quieran, diccionarios, listas, tuplas, conjuntos, sets súper eficientes, los conjuntos en particular, y súper versátiles. Pero ¿qué cosa para trabajar con ciencia de datos no la vamos a usar? O sea, la vamos a usar para las pequeñas cositas nuestras de código, pero para el jugo, para la carne, para almacenar estos conjuntos de datos, no la vamos a usar. ¿Alguien sabe por qué? Y vamos a usar bibliotecas adicionales. ¿Profe, puede repetir que no entendí la pregunta? Decía que Python tiene un conjunto de estructuras de datos, diccionarios, listas, tuplas, riquísimo. O sea, completo, súper, súper versátil. Pero cuando se trata de trabajar con datos puros y duros, con dataset, nosotros vamos a auxiliarlos con una biblioteca. NumPy y Pandas. ¿Por qué? Por Si la el precisión, intérprete de Python tiene un conjunto riquísimo. Perdóname, te interrumpí. No, decía por la precisión, puede ser. Por la velocidad, Sí, ¿por qué? porque Python, no sé, yo tenía entendido que era famoso por tardar mucho en algunas cosas y por eso se utilizaba Pandas o NumPy para eso. Sí, viene por ahí, pero después cuando lleguemos lo charlamos porque tiene mucho que ver con lo que vieron en Progra, en cómo administra los datos y cómo administra los datos las bibliotecas que vamos a usar nosotros. O sea, los trabajan de distinta manera. Pero ustedes van a poder hacer el enlace rápidamente, si es que no cursaron Progra hace mucho tiempo, pero si vieron estructuras de datos y demás, hay como un nexo muy fuerte entre la implementación del intérprete de Python y la de NumPy o Pandas. Ya lo vamos a ver, no me quiero adelantar. Bueno, nada, los datos van a estar en CSV, Excel, TXT, no lo van a tener que buscar ustedes. Decía que tristemente a veces se usa la muestra para un único registro, ahí está marcado, pero si no le vamos a decir row, registro, elemento, no sé. Después tenemos la característica, la columna. A la columna le vamos a llamar
o característica, o feature, o variable, o campo, o dimensión, o variable independiente o predictora, según el caso. Pero todos esos nombres los podemos usar para todas las columnas menos una. Que es la variable dependiente, o el objetivo, o el target, o la clase de interés. Ya no figura ahí, pero es eso, qué es lo que queremos descubrir. Tenemos columnas que son predictoras, que vamos a ver si nos ayudan a descubrir lo que queremos predecir, que es el target, la variable dependiente, o si fuese un problema de clasificación, la clase de interés. Me estoy olvidando acá del aprendizaje no supervisado. Esto que estoy hablando es del supervisado. Ahora vemos la diferencia. El supervisado, que es esto que estoy hablando, se lleva casi toda la materia, buena parte. Por eso es que estoy poniendo foco en la clase de interés, en el target, en la variable dependiente, pero hay un tipo de aprendizaje donde no hay un target o una variable dependiente. Tenemos alguna clase también donde vamos a profundizar en eso. Estos data frame, estos conjuntos, estos datos que levantemos de CSV, Excel o lo que fuera, tienen índices, índice por fila, índice por columna. La columna es un índice, ese índice puede ser numérico, texto, lo que sea. Y también puede ser, si se dan las condiciones, que el índice sea también uno de los campos. Qué sé yo, en serie de tiempos el índice suele ser la fecha. No tiene por qué ser un número autoincremental ni nada de eso. ¿Dudas? Bueno, los datos, la verdad que la fuente de datos ya lo charlamos. Puede ser scrapping, puede ser bases de datos relacionales, correos electrónicos, documentos, audio, video. En fin, en cualquier caso, nosotros terminamos dándoselo a ustedes cocinado en un CSV o en un TXT. Siempre, incluso si el dato es una imagen, termina siendo algún tipo de matriz, digamos, con filas y columnas. Incluso si es un mail, también es audio, es texto, también igual como en el buscador, termina siendo una especie de matriz donde cada registro marca la presencia de alguna palabra. Después eso puede sufrir transformaciones y demás, sí, está claro. Pero bueno, nosotros lo terminamos transformando en algún tipo de matriz. Vamos a mirar de vuelta, esto lo tiro como título, pero lo vamos a ver en detalle en las próximas clases. Necesitamos ocuparnos de la taxonomía de los datos. No da todo igual. Tenemos que ver en esas variables predictoras, incluso en la variable target, ¿de qué tipo es? ¿Es numérico? Hay números continuos, así tipo flotante, temperaturas, voltajes, o son cuestiones discretas, edad, 34, 35, 38, ¿no? No da todo igual. O son datos categóricos, nominales, por ejemplo, es un color, digamos, blanco, negro, azul, o son ordinales, por ejemplo, el tamaño de la ropa, small, medium, X, XS, digamos, hay un orden, y el orden a veces importa. Por eso digo que nos importa la taxonomía de los datos, porque el orden a veces tiene implicancia dependiendo del algoritmo. Incluso si tenemos que hacer una transformación de un dato y nosotros intuimos que hay un orden natural, bueno, quizás en esa transformación ese dato se tiene que transformar en un ordinal. De hecho, yo doy el ejemplo del color como nominal, blanco, verde, rojo, y eso es cierto, podríamos llamarlo nominal, no importa el color, no tienen un orden los colores,
Pero guarda porque depende del escenario, capaz que sí tienen un orden, porque es la frecuencia, digamos, los colores tienen una frecuencia, una amplitud, y bueno, entonces, si es un fenómeno físico, por ahí sí me importa cuál está después que otro. Entonces, tampoco es que haya una regla estricta de esto es nominal y esto es ordinal, pero lo tenemos que tener en cuenta. Y un caso incluso especial de los nominales son los binarios. Negro, blanco, bueno o malo. Es un nominal de solamente dos elementos. Y de vuelta, hay que tenerlo en cuenta para la transformación y hay que tenerlo en cuenta porque, yo no sé si lo dicen las filminas, sí, lo dice acá, no todos los modelos funcionan con todos los tipos de datos. Siempre está la posibilidad de transformarlo. Siempre está la posibilidad de transformarlo. Siempre podemos transformar un flotante en alguna categoría, por rango, ¿no? Supongamos que tenemos las temperaturas, que son flotantes. Bueno, dependiendo del caso, puede ser temperatura alta, media o baja. Ahí tenemos 3 categorías. Esas transformaciones se pueden hacer. ¿Me sirve transformarlo de esa manera? Y bueno, no sé, depende, pero se puede transformar. Y por supuesto, la otra también se puede hacer. Se pueden transformar los tamaños small, medium y large en 0, 1 y 2. No hay problema. Se pueden transformar en números sin inconveniente. Esas transformaciones vamos a tener que hacerlas. Vamos a tener que hacerlas. ¿Dudas? Por ahora no, profe. ¿Se están mareando? No se asusten, ¿eh? Después sobre estos temas vamos a venir. La idea es que si en el camino les aparece algo que quieran charlar, consultar. Profe, acá se utiliza técnica de vectorización, como en el Machine Learning, por ejemplo. Nosotros, bueno, depende, porque toda la parte, cuando medimos distancia y demás, son todos vectores, sí. Si me preguntas para los datos, vectorización no. Por ejemplo, para las palabras. Transformar las palabras en vectores. Eso no lo hacemos. Me refería a lo de Single Instruction, Multiple Data, que con por ejemplo, en lugar de tener un loop que tiene que procesar, no sé, una lista con un montón de datos, el compilador a veces o mediante técnicas y librerías, lo que puedes hacer es que se carguen, por ejemplo, los primeros 5 elementos en registros especiales del procesador y que con una sola operación de la ALU vos puedas tener todo que por ahí en un solo loop lo concretás antes que en 5. A eso me refería, que se usa mucho Machine Learning, no sé si se usa acá. Bueno, hay algo de eso que decís vos, no me quiero adelantar, pero tiene que ver con lo que hablábamos antes de las bibliotecas digamos, del intérprete de Python, por ejemplo, por cómo tiene los datos. Si vos tenés, como decís vos, tenés que hacer una operación sobre una gran lista de datos, por cómo el intérprete lo maneja, tiene que ir al dato, hacer la cuentita, pasar al dato siguiente, hacer la cuentita, pasar al dato siguiente, hacer la cuentita. Algo como lo que vieron en algoritmos y estructura de datos, que era la lista simplemente enlazada. No lo maneja exactamente así Python, pero piénsenlo así. Después, si quieren, profundizamos en cómo maneja el intérprete. La biblioteca que vamos a usar, NumPy, tiene los datos en bloques de memoria todos juntos. Entonces, lo que hace es simplemente aplicar las cuentas, registro a registro, pero sobre la misma memoria. Si la biblioteca utiliza los registros del procesador y cómo lo hace, ahí me mataste, hasta ahí no llego. Pero lo que sí te puedo decir es que la biblioteca, como trabaja con un solo bloque de memoria, los datos, y los datos ya están puestos ahí, o sea, directo, el número está puesto ahí, no es una abstracción, no es un tipo de dato abstracto, no es una estructura, hace la cuentita y pasa a la siguiente dirección, hace la cuentita y pasa a la siguiente dirección. Eso se llama Universal Function en la biblioteca. Si eso uno lo quiere hacer con el intérprete de Python, el intérprete de Python tiene que ir al lugar. Del lugar va a la estructura, de la estructura va al dato, hace la cuenta
y después de vuelta, viene acá, busca la estructura va al dato, hacia la cuenta, no se mueve por posiciones de memoria contigua. Eso sí lo sé. Después, ¿qué registro del procesador usa? Bueno, ya tanto no llego. Además, debe depender de si es en Linux, en Windows. Aparte de tener todo en un bloque de memoria, te permite tener todo en una misma página y la tenés todo cacheada por el sistema operativo. Evitas Exacto, el swap. exacto. Por ahí viene la mano. Y hay una diferencia horrorosa. Creo que tenemos por ahí, nosotros tenemos un Git donde ponemos ahí algunos códigos y yo me acuerdo haber hecho algunos ejemplos de, qué sé yo, agarrar un conjunto de datos y dividir cada elemento por 4 y de hacerlo con las estructuras de Python y hacerlo con la biblioteca y la diferencia es varios órdenes de magnitud, no tiene nada que ver. Esa es la razón por la cual no usamos las poderosas estructuras del intérprete de Python, porque son bárbaras, pero son demasiado versátiles para lo que necesitamos nosotros. No es que nosotros no la usamos, no se usan. Perdón, y una cosa más. Nosotros sí la vamos a usar, pero para nuestro codiguito, no para almacenar los datos. Para nuestro codiguito está bueno, porque tiene diccionarios, tiene cosas interesantes. Así que no es que no la vamos a usar. Bueno, preparación de los datos, ya estuvimos un poco hablando de esto. No sé si es el más divertido de los trabajos, pero vamos a tener que decidir qué columnas quedan, qué columnas se van de las variables predictoras. Por intuición, por ver que es una constante o que la variabilidad es muy baja, por probar y ver que no da buen resultado. Con esos temas nos vamos a meter. Si intuimos que una columna es importante, quizás puede estar dañada esa columna, porque tiene valores faltantes. Una típica, ya que hablaban ahí, esta a mí me saca, pero lo he visto un montón. Y no solamente pasa en compañías pequeñas, en compañías grandes pasa también que, bueno, el número de cliente, número de vehículo, lo que quieran, cuando no hay dominio de vehículo, cuando no hay cliente o lo que sea, ponemos 999. No me digan que no lo vieron ese. El cliente 999. Sí, sí. Bueno, eso no es un nulo. Pero probablemente ese dato, así como 999, no pueda llegar a romper un modelo, porque eso no es real. Entonces, eso hay que verlo. Eso hay que verlo. Dije un número de cliente, quizás no es el mejor ejemplo, porque eso nunca, salvo que haya algo en el orden que pueda tener alguna capacidad predictora, pero si no, preferiría decir, bueno, el peso. Cuando no tengo el dato del peso, le pongo 999. Y eso no puede ser. Entonces, esa columna con peso 999, 9999, 999, ese peso no existe, nadie pesa eso. Y me puede arruinar todo. Entonces, esas son las cosas que va a haber que ir a buscar y va a haber que arreglar si es que aparecen. O por ahí son valores que no están, que es más fácil identificarlo incluso, o pueden ser valores extremos, o puede ser incluso datos inconsistentes, es decir, uno puede detectar que hay demasiado, por eso está bueno ver las distribuciones, puede ver que hay demasiadas personas de 20 años, demasiadas, o sea, es anormal. Entonces, che, algún problema con este dato hay que arreglarlo, hay que ver o hay que sacarlo. Incluso también si hay datos duplicados también tenemos que ver. Cada potencial solución la vamos a ver en la materia para cada uno de esos problemas. Bueno, los outliers hablábamos, hay outliers que son de una dimensión, hay outliers que son de 2 dimensiones. A veces es el objetivo del estudio. Dependiendo que estemos haciendo, el valor extremo puede o arruinarnos una predicción o puede ser lo que queremos detectar. ¿No? Queremos ver el valor raro, porque ahí está la información. Si acá pasa algo raro, no sé qué es, pero pasa algo extraño y eso es el objeto del estudio. Bueno.
Bueno, acá podemos debatir esto, ¿no? Porque dice, mirar los datos con ojo de experto del dominio del problema para poder transformar los datos en información que alimente los modelos de manera adecuada. Bueno, estas son transformaciones o ingeniería de características. Muy concreto, dos ejemplos concretos. Uno, el típico que usamos siempre, el peso y la altura, quizás para determinados escenarios es menos descriptivo que el índice de masa corporal, por ejemplo, para temas de salud. Entonces, ahí tenemos una transformación. Peso y altura lo transformamos en índice de masa corporal y tengo un dato mejor. ¿No? No digo que siempre tenga que ser así, pero por ahí en cuestiones médicas podría ser un dato que explique mucho mejor algún potencial problema de salud o lo que sea. Otro ejemplo más sofisticado, si quieren, el 30 de marzo de 2026 no tiene ninguna capacidad predictiva en principio. Perdón, y me olvidé de poner la hora. Fecha y hora no tienen ninguna capacidad predictiva. Ahora, si yo me hago una senoidal que marque el momento del día y una senoidal también que marque la época del año, ¿no? Más grande, el seno, digamos, porque va a ocupar, digamos, todo un año, quizás eso sí tenga capacidad predictiva. ¿Por qué? Porque el día, si estoy, por ejemplo, tratando de hacer una predicción sobre el tránsito, la propia lógica del día, los horarios y demás, puede ser un buen predictor de cuánto tránsito voy a tener. El número 30 de marzo a las 15:23 no, así puesto no. Pero una especie de función que determine en qué momento del día está, si puede tener capacidad predictiva, y ni hablar si le sumamos otra columna que diga si es fin de semana o no, o sea, si es de día hábil o no. Entonces ahí tenemos una transformación. 30 de marzo no me dice nada con la hora, ahora una senoidal que me diga el día, otro dato categórico que me diga si es fin de semana o no, y probablemente una senoidal con el día del año, con el momento del año sí puede ser predictivo. Entonces esas transformaciones, eso sería con ojo de experto, porque uno, bueno, el tránsito más o menos sabe que los fines de semana es distinto, a las 3 de la mañana la cosa funciona bien y demás. Y con ojos de no experto también existe la posibilidad. A veces porque los datos están anonimizados y no los conocemos, eso me toca más a mí que por ahí en Facundo y Alan, pero además a veces tampoco somos tan expertos y no sabemos. Entonces hay técnicas basadas en matemática que pueden extraer de varios datos predictores una información útil, ¿no? Y hacer una transformación automática, no con ojo de experto, sino automática. Siempre funciona y no, depende de ciertas características, pero también eso se puede hacer. Bueno, acá hay algunos ejemplos, justo el del tránsito. ¿Alguna duda? Vamos con los estilos de aprendizaje. Hasta ahora estuvimos charlando de datos y de cómo transformar esos datos. Ahora veamos qué aprendizaje vamos a aplicar y cuáles son las distintas variantes. Del que más venimos hablando es el supervisado. Existe una clase target objetivo y el dato lo tenemos. Por ejemplo, algún tipo de enfermedad o si es o no un fraude, o sea, tenemos los datos, el cliente, la edad, el salario, el estado civil, todas predictoras, y una columna que me dice si es fraude o no fraude. ¿No? Entonces tengo datos etiquetados para entrenar mi modelo
y en función de eso después hacer predicciones. El aprendizaje no supervisado, eso no hay una etiqueta, simplemente quiero poder diferenciar entre tipos de clientes, poder saber si hay un comportamiento extraño, ¿no? No sé por qué, pero hay un comportamiento extraño. Descubrir que la gente que se va de camping compra espinaca congelada, no sé, no lo sabía, ahora lo sé, pero no es que tenía ese objetivo, simplemente me puse a agrupar y me di cuenta que la gente que se va de camping compra espinaca congelada, eso es información que es útil, pero no hay un target, no hay un objetivo. Aprendizaje semisupervisado, hay una recompensa, hago algo, veo que tan bien me fue y en función de que tan bien me fue, reentreno mi modelo. Este es súper interesante a mi criterio. Cada tanto se prueba alguna alternativa, ¿no? Y en realidad si se ve que las soluciones correctas son por este lado, voy por este lado, pero pruebo alguna alternativa, no vaya a ser cosa que la mala suerte también me juegue una mala pasada, pero va aprendiendo a medida que va recibiendo los datos, va reforzando conexiones o va viendo cuál es la mejor forma de llegar al objetivo. Bueno, y aprendizaje activo, medio marginal, yo por lo menos no me lo he cruzado, pero entiendo que es igual al semisupervisado, pero con alguna corrección por la posible deriva, una corrección manual por la posible deriva que pueda tener. Lo más que me habré cruzado con algo, la verdad que no lo tenía categorizado así, como aprendizaje activo, pero lo estoy pensando, que podría ser el tema de la detección de patentes, que es una detección automática, pero que cada tanto alguna no la detecta bien, entonces va al operador, le pone cuál era realmente el nombre del dominio y el sistema reaprenderá por eso. O sea, yo no desarrollé eso, pero lo he conocido, digamos, lo he visto funcionar. Pensándolo, se me ocurre que podría entrar dentro de la categoría de aprendizaje activo. Bueno, predictivo o descriptivo. Predictivo, como les digo, es el que hay un objetivo, hay una etiqueta, y dentro del predictivo tenemos dos grandes caminos. La clasificación, enfermedad, salud, bueno, malo, es un fraude, no es un fraude, es una clasificación, y el análisis de regresión es, bueno, la casa vale tanto, el nivel de glucosa tiene que ser tanto, la próxima temperatura que vas a recibir tiene que ser tanto, que además, fíjense cómo se cruzan, ¿no? Porque la detección de una anomalía podría ser la diferencia entre la predicción y el valor que se recibe. O sea, me interesa la predicción no porque quiero predecir el dato, sino porque si el dato es muy diferente, una cantidad de n de desvíos del valor que estoy recibiendo, puedo suponer que es una anomalía. Así que la regresión no es solo para predecir un valor, sino para predecir la diferencia con lo recibido y a partir de ahí suponer una potencial anomalía. Eso es el mundo predictivo. En el mundo descriptivo, el clustering, reglas de asociación, el que compra espinaca se va de camping porque le quiero vender. Si lo veo comprando cosas de camping, le voy a tratar de vender espinaca, porque evidentemente yo ya saqué la conclusión de que esas dos cosas van juntas. El ejemplo típico que se da, y creo que es un caso real, es pañales y cerveza. No sé qué volumen tenga, pero es el ejemplo que se suele dar y es una asociación que se encontró en la realidad. Clustering, segmentación de clientes y detección de anomalías también. Y por eso digo, la detección de anomalías está de los dos lados. Se puede detectar anomalía como el punto alejado de los clustering que armé. Armé grupos y tengo puntos que no entran en ningún grupo, es una anomalía, pero la anomalía también puede ser
parte de un análisis de regresión, donde predije y lo que vino está muy lejos de lo que predije. Así que bueno, esos son los tipos que vamos a ir viendo durante la cursada. Bueno, estos son los mismos ejemplos que yo di verbalmente, están acá. Entender un poquito las propiedades. Bueno, acá sí se agrega algo nuevo, yo lo mencioné, pero es una excelente práctica empezar siempre cuando uno quiere hacer una predicción, por ejemplo, empezar con el modelo más simple o el más trivial, incluso con una clasificación. El primero que vamos a ver es uno de los más simples. Bueno, hay una regla que es siempre ir a lo más simple. Ante igualdad de condiciones, ir a la solución más simple. Si ejecutamos el modelo más simple, aunque sea trivial, veamos si una solución más compleja mejora, ¿no? ¿Para qué vamos a ir a algo más complejo si con lo más simple a veces conseguimos el mismo resultado? Así que también a veces es una excelente idea crear una línea de base. Bueno, tenemos que mejorar esto, que es lo trivial. En una serie de tiempo, que es el ejemplo que está puesto acá, por ejemplo, ¿esto qué es? Esto es ventas, sí, o gastos en algún periodo determinado, en alguna fecha, ¿no? Sí. Bueno, puedo tomar la media del último tiempo y ver si yo con toda mi batería matemática logro tener una predicción mejor que las ganancias en estos periodos. No vaya a ser cosa que meto toda una batería matemática y consigo lo mismo que calcular la media. Así que también ahí hay algo como para comentar. Clustering, regla de asociación, lo que les decía, esto de cerveza, el ejemplo didáctico que no es tan didáctico, creo que es real, de cerveza y pañales. Bueno, y esto en realidad es de vuelta lo mismo. Che, ¿el modelo más complejo es mejor o da igual? Y hay casos documentados donde eso realmente no ocurre. Bueno, y acá un pequeño paneo de dentro del mundo de los algoritmos de Machine Learning, cuál vamos a trabajar, cuál vamos a ver nosotros acá en la cursada. Creo que ahí están todos o casi todos de los que vamos a ver de todo el bosque. Y ahí es donde digo, si ustedes quieren elegir uno que nosotros no dimos, fantástico, pero háganlo bien, nada más que eso. Solamente esa última observación y creo que ya terminamos. Sí. No sé, Alan, Facu. Perdón, dando un poquito de jugo. Y nada, la de clase de hoy un poquito ligera, ¿no? Porque bueno, tampoco queríamos bombardearlos y bombardearles con todo hoy. La idea es que las próximas clases, como comentaba un poco Pablo, van a ser teórica prácticas. Queremos darle un enfoque 100% práctico que puedan salir de acá y usar y hacer un modelo real. De hecho, lo que va a hacer el parcial es básicamente un set de datos reales y que hagan un problema y solucionen un problema real con Machine Learning. Está perfecto, como decíamos antes, si quieren usar bytecode, lo que quieran, tienen que saber defender y entender lo que están haciendo. Eso, no va a haber tolerancia con eso. Si notamos que alguien realmente solo copió y pegó o usó bytecode, no va a aprobar. Se aclaramos de ahora porque ha pasado con un caso, viste, que por ahí se copian y demás. Para eso está el coloquio, justamente, ¿no? Para entender y ver la autoría de los trabajos. Lo que hablamos también del trabajo que va a ser grupal, la idea es que sean de 3 grupos, si quieren, grupos de 3, perdón, si quieren ya vayan armándolos y mándennos, y puede ser para la clase próxima, así ya se empiezan a organizar también dentro de las clases, porque toda la práctica también la idea es que la vayan haciendo en grupos. Y nada, eso. Vamos a ir dividiéndonos un poco con los chicos, con Pablo, con Facu, un poco la teoría, un poco la práctica.
La realidad es que van a tener que meter un poco también de su parte, ¿no? De practicar en casa y demás, porque obviamente lo que lleva un modelo no es solamente lo que puedes ver en una clase. Hacer un modelo en la vida real te lleva entre 2 y 3 semanas, ¿no? Tenés que hacer, analizar los datos, pasar por las distintas fases, ir y venir, iterar, ¿no? Encontrás un problema, vas y volvés. Va a requerir un tiempo adicional que dediquen en casa y esto va a hacer la diferencia también, ¿no? Nada, por mi parte no mucho más. No sé, Facu, si querés comentar algo más. No, no, sí, que aprovechen la teoría. O sea, si bien lo último que dijiste va a requerir un poco de tiempo en su casa, la idea de la parte práctica de todas las semanas es que si en ese ratito que le dedicamos ustedes hacen lo que yo les voy proponiendo, o sea, lo que les vamos proponiendo, que tengamos un set de herramientas bastante completo como para encarar el examen con todas las cositas que pueden necesitar. O sea, esto de no copiar y pegar o de entender qué están haciendo, si realmente clase a clase en el tiempo de la clase hacen o sea, entienden y lo que no entienden lo preguntan y la práctica la van siguiendo, no, no es una materia difícil. Voy a decirlo. De nuevo, estoy sesgado, pero es una materia que, le van a sacar mucho más valor si la pueden llevar día a día que si después al final de todo tratan de leer todo el resumen rápido, ver todos los videos en por dos para tratar de entender. Es como mucho más manejable y mi consejo para todos es, todas, es hagan la práctica el día que hacemos la práctica y van a estar bien. Y no tengo más. Estoy viendo en el chat que el ejemplo que di del 999, alguien vio un no tiene @mail.com. Como el correo, está bien, el correo por ahí no es predictivo, pero esa no me la imaginaba. El dato, Es completamente válido, pero completamente meaningless, ¿no? O sea, no tiene claro. ningún sentido ese mail, pero pasaría una regex tranquilamente. Bueno, estamos, ¿no? Entonces, nada, es la única clase que vamos a tener cortita, desde ya les avisamos. Después vamos a tener teórica de práctica, así que en general se va a prolongar un poco más. ¿Alguien tiene alguna duda, consulta? ¿Algún tema que quieran plantear? No, ninguna. Bueno, terminamos acá entonces por hoy. A mí me dio Buenísimo. mucha expectativa la materia, así que veremos Bien, cómo sigue. buenísimo. A meterle. La semana que viene. Buena semana para todos y todas, ¿eh? Chao, nos Luego vemos. Una semana. nos vemos.